Entonces lo que vamos a hacer en este momentico es ver lo que es la ley del coseno. Para eso voy a empezar con un triángulo cualquiera, no necesariamente un triángulo rectángulo, y vamos a empezar a sacar relaciones en todo este triángulo y a mirar cómo podemos llegar a algo general. Entonces, como siempre he empezado, recuerden que los lados opuestos a los ángulos van a recibir el mismo nombre, pero en letra minúscula, ¿cierto? Eso lo habíamos mencionado ya. Entonces, por ejemplo, si este es el lado A, perdón, el ángulo A, entonces este ladito va a ser el lado A, pero minúscula. ¿Cuál sería entonces el lado B? El que está al ladito del ángulo A. ¿Cómo se llama el segmento? Así. Ah, sí, muy bien. Recuerden que lo puedo llamar por segmentos también. Este sería B. Este que es el lado opuesto al ángulo B. Y este, pues irremediablemente será el lado C. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Sí. Bien. La ley del coseno la vamos a basar respecto al teorema de Pitágoras. Usted debe recordar que el teorema de Pitágoras relaciona los catetos y la hipotenusa de un triángulo, donde podemos afirmar que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 elevado a la 2 más el cateto 2 elevado a la 2 también. ¿Cuál es el problema? Que en este caso, este triángulo no es un triángulo rectángulo. Pero entonces lo que voy a hacer es partir este triángulo por acá, trazando una altura, de modo que esta altura cae perpendicular al segmento BC o al lado A. Aquí forma angulito de 90 grados. Por lo tanto, aquí también forma angulito de 90 grados. Entonces, ¿cuántos triángulos rectángulos tengo ahí? Dos. Dos. Muy bien. Tenemos el triángulo rectángulo que está en este sector, que lo voy a llamar el triángulo número 1. Este va a ser el triángulo número 1. Y aquí vamos a tener otro triángulo que va a ser el triángulo número 2. ¿Qué es lo que pasa? Que el segmento A, bueno, el segmento A viene desde B hasta el punto C. Todo este es el segmento A. Pero ese segmento A ya quedó dividido en dos segmentos. Un segmento aquí, X. que lo podemos llamar X. Muy bien, que sería X. Y otro segmento, que lo voy a poner aquí en azulito, que vendría desde este punto hasta C. Este lo podemos llamar, Y. no hay problema. Pero entonces de aquí sale una relación bastante interesante. Y es que si yo uno el segmento X con el segmento Y, si yo lo sumo, X más Y, eso tiene Igual que ser igual a ¿cuánto? a A minúscula. A, muy bien, exactamente, eso es. X más Y es igual a A. Entonces, este segmentico, perdón, esta ecuacióncita nos va a servir bastante ahorita. Por eso la voy a marcar aquí en color rojo. La voy a dejar aquí. Bueno, y entonces, ahora sí, empecemos a trabajar primero que todo en el triángulo número 1. Esto lo voy a dejar por aquí pendiente. Ahorita trabajamos con él. Vamos a trabajar en el triángulo número 1. Entonces, aquí, triángulo 1. ¿Qué tenemos en el triángulo número 1? Aplicando el teorema de Pitágoras, pues que la hipotenusa, que vendría siendo el segmento C, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, donde los catetos en este caso serían X y este segmento rojo. Este segmento rojo todavía no tiene nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner?
Un segmento cualquiera. Pongamos M, por ejemplo. Ahí como por ponerle un nombre. Este sería M. Listo. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras aquí, tendría que la hipotenusa al cuadrado, ¿qué no es la hipotenusa en este triángulo? Sí. Sí, muy bien. C elevado a la 2, que sería la hipotenusa, es igual al cateto 1, es decir, X, Más el elevado cateto 2. más el cateto 2, que en este caso sería M, Elevado a la 2. elevado al cuadrado. Listo. Que los más tesos, niña. ¿Sí o qué? Bien. Vamos bien hasta ahí. Bueno. Y ahora vamos a mirar el triángulo número 2. En el triángulo número 2 vamos a aplicar lo mismo. Vamos a aplicar la misma. Vamos a hacer el teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo número 2? AC. AC, que sería el segmento B. Entonces aquí tenemos B al cuadrado, que sería igual al cateto 1, que podría ser Y al cuadrado, más el otro cateto, que en este caso sería M, ¿cierto? M al cuadrado. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? No. Ninguna. No, nada del otro mundo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer aquí una cosa. Tenemos dos ecuaciones, tenemos estas dos ecuaciones. Vamos entonces a empezar a trabajar entre ellas dos. Listo. Observen lo siguiente, aquí tenemos m cuadrado y aquí también tenemos m cuadrado. Entonces, de ambas ecuaciones lo que voy a hacer es despejar m cuadrado para después tratar de hacer el método de igualación. Recuerden, el método de igualación fue un método que vimos cuando estábamos en noveno, que era para solucionar ecuaciones cuando tenían dos variables. Entonces tenemos c cuadrado. Vamos a ver esto un poquito para abajo. Aquí tenemos c cuadrado. Perdón. C cuadrado. Y voy a coger este x al cuadrado y lo voy a pasar para el otro lado. Como está positivo, entonces pasa negativo. Menos x cuadrado igual a m cuadrado. Aquí lo que hice fue despejar m. Eso mismo que acabo de hacer acá en el triángulo 1, lo voy a hacer en el triángulo 2. Pasando a la y. Para el otro lado me quedaría entonces b cuadrado menos b cuadrado igual a m cuadrado. ¿Alguna duda en lo que acabo de hacer? No. ¿Todos vamos bien? Sí, Sebas. No. En la última, ¿Cuál fue la duda? La de C. Esta, La 2, no, sí. aquí, listo. Lo que hice fue coger esta variable x cuadrado y pasarla, esta variable x cuadrado, y pasarla al otro lado de la igualdad. Como está positiva, pues pasó negativa. ¿Cuál era el objetivo? Dejar m cuadrado solito. Y aquí hice lo mismo, cogí y cuadrado y lo pasé al otro lado de la igualdad. Como está positivo, también pasó negativo. Y me quedó m cuadrado solito. Ahora sí. Obligatoriamente tiene que ser el y cuadrado. ¿Cómo? O el x cuadrado. Samuel, no te escuché bien. Obligatoriamente tiene que ser el x cuadrado. O el y Pues, cuadrado. lo que pasa es que, mira, que en estas dos ecuaciones la única variable que se está repitiendo es m. Entonces voy a dejar a m sola, de modo que ambas ecuaciones queden igualadas a m. Mira que esto me quedó igualado a m y esto también me quedó igualado a m. Porque aquí es donde entonces voy a aplicar lo que nosotros llamamos el método de igualación.
Y lo vas a poner aquí. Por igualación. ¿Qué va a pasar por igualación? Pues nada, que si, Pues lo igualo. claro, porque es que si c menos x, bueno, c cuadrado menos x es m cuadrado, pero b cuadrado menos y cuadrado también es m cuadrado, entonces estas dos cosas que acabo de subrayar en rojo por obligación tienen que ser iguales. Entonces aquí voy a escribir simplemente el cuadrado menos x al cuadrado tiene que ser igual a b cuadrado menos y cuadrado. ¿Listo? Bien. Y aquí voy a hacer algo. ¿Se acuerdan de esta relación que sacamos desde el principio? X más y igual a A. Mm. Sí. Bien. Entonces, ¿quién me dice? ¿Quién me Que dice? trae la E para un lado y lleva la X para el otro. No. Estoy hablando aquí de esta ecuación. X más y igual a A. Si X más y es igual a A, entonces, ¿a qué será igual X? Profe, me dice, ¿no? No, no, no. Fíjese en esta Entonces, ecuación que está subrayada en rojo. Aquí la estoy señalando. Y menos A. Y menos A, muy parecido, pero no precisamente. A menos Y. A menos Y. A menos Y. Porque aquí tengo X, por acá tengo X, la Y está sumando, yo la paso para el otro lado, me queda restando. Entonces quedaría A menos Y. Ahora, lo que voy a hacer es coger precisamente esto que acabamos de mencionar aquí, este X igual a menos Y lo voy a reemplazar aquí por la X. ¿Qué es X? X es A menos Y. O sea que esa ecuación que acabamos de mencionar ahí va a quedar de la siguiente manera. C cuadrado menos X. ¿Pero quién es X? A menos Y. X es A menos Y, entonces lo voy a meter entre paréntesis. Y esa X estaba elevada al cuadrado, o sea que A menos Y tiene que estar elevado a 2. Igual a B cuadrado menos, Profe, una pregunta. hola, dime. Antes de haber empezado todo ese haber reemplazado, no podemos haber sacado una raíz. No sería conveniente porque tenemos una resta y eso nos complica todo. Mm, Bueno, entonces voy a desarrollar este paréntesis de aquí. A menos y cuadrado. Listo. Y eso nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Bueno, para esto que acabo de mencionar aquí, usted debe recordar de producto notables, cuando estábamos viendo por ahí en octavo producto notables, que si yo tengo la expresión a más b elevado al cuadrado, eso es igual Positivo. a cuadrado, el primer término al cuadrado, más Cuadrado. 2b, el Al primer cuadrado. término por el segundo, Segundo. más Sí. el segundo término al cuadrado. O no me vaya a salir a decir que eso es simplemente elevar cada uno al cuadrado, porque no es verdad. Hay que aplicar esta formulita, digamos. ¿Listo? Entonces, eso nos va a quedar de la siguiente manera. C cuadrado menos, abre paréntesis y vamos a desarrollar esto. ¿Cuál es el primer término? sí. De aquí de A menos Y, ¿quién es el primer término? A. A. Entonces sería el primer término al cuadrado, o sea, a la 2. Como aquí dice menos, entonces menos. La formulita dice 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces por el primer término que es A, por el segundo término que en este caso es Y, Ay, más el segundo término, o sea, Y,
elevado Al al cuadrado. cuadrado. Y cierro el paréntesis. Y eso tiene que ser igual a lo que tenemos aquí. B cuadrado menos y cuadrado. Y luego lo que voy a hacer es destruir este paréntesis. Pero ojo, aquí hay un signo menos. Aquí hay un menos que me va a cambiar los signos de todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, C cuadrado y vamos a sacar esta A del paréntesis, me quedaría menos A cuadrado. Menos A. Este 2AY Más. Que queda en positivo. arriba. Muy bien, más AY, excelente. Menos. Menos Y a Y la 2. Y cuadrado. Ahí destruimos el paréntesis. Igual a B cuadrado Menos Y cuadrado. menos Y cuadrado. Excelente. Muy bien. Eso es. Muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí un elemento chévere respecto a la Y. Aquí tenemos Y cuadrado. Y aquí también tenemos Y cuadrado. ¿Cierto? Si yo cojo esta Y cuadrada que está negativa y La la paso allá positiva. quedaría positiva. Mm. ¿Cierto? Pero no. Lo escuché hasta la mitad, muñetón. Se cancelan. No. Sí, claro. Se cancelan. Si yo paso esto para el otro lado a sumar, inmediatamente se va a cancelar. Entonces, de una vez, cancelemos esto. Y se desapareció Y. Por lo menos las Y que estaban al cuadrado. Todavía me queda esta. Mm. Bien. Entonces, me voy a venir otra vez para acá y vamos a tratar de encontrar quién es Y. ¿Quién será Y? Entonces, como estamos hablando de la ley del coseno, pues vamos a aplicar el coseno. Si yo hago coseno del ángulo C, de este ángulo C, eso tiene que ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente en este Sobre caso? mí. Y. Y, muy bien. Sobre mí. Y Ah, sobre, no, no, sobre B. sobre la hipotenusa que sería B. Muy bien, excelente. Quiere decir entonces que si yo voy a despejar Y de acá, tendría que coger a la B que está dividiendo, esta B que está dividiendo, y pasarla Pasa la a multiplicar. multiplicar. Muy bien. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. B por, bueno, no le voy a poner el por, pero voy a escribir aquí por coseno de el ángulo C, eso es igual a Y. Y esa que tengo aquí es el valor de Y. Esa Y la voy a reemplazar justamente en esta variable que tengo aquí. Aquí voy a meter esa Y. Es decir, que esta función, esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. C cuadrado menos A cuadrado más 2AY. ¿Pero quién es Y? Y es B coseno. El coseno de ese. Ujú. igual a quién? A Y. A la 2. Ah, perdón. Sí, B cuadrado, que era lo que nos había quedado aquí. sí. Listo. Y ya lo último que me falta es simplemente despejar a C. Si yo quiero despejar a C, me tocaría pasar A cuadrado para el otro lado. Como está negativo, quedaría positivo. Y toda esta expresión, 2AB coseno de C, pasarla para el otro lado también. O sea que esto nos va a quedar C cuadrado igual A cuadrado. Mire que pasó positivo. Más B cuadrado. Uy, perdón. Más B cuadrado. B ya Menos está por. Ah, sí, sí. AB coseno. Sí.
Esta es la formulita que estábamos buscando. Esa sí la voy a subrayar en rojito. Bien. Esta que acabamos de encontrar es la ley del coseno. Y asimismo, como lo deduje para el segmento C, también lo puedo hacer para A y para B, solamente que pues no lo vamos a hacer en 3 veces, simplemente vamos a tratar de encontrar una manera de generalizar esta expresión. Y quiero que mire lo siguiente. Cuando yo tengo C en el lado izquierdo de la igualdad, en el lado derecho solamente van a aparecer el lado A y el lado B, el lado A y el lado B, por el coseno de C, que sería el mismo lado que tengo acá. Entonces, si yo quisiera decir cuál es la formulita para el segmento A cuadrado, ¿cómo quedaría entonces el otro C lado? al cuadrado. Quedaría entonces con los otros lados. Los lados Ujú. distintos de A, que serían B Menos Sí. C. Sí. más C C al cuadrado cuadrado. Pero ya está Menos. positiva. menos... No pasaría negativa. No, no, no. Dos. Yo no estoy despejando esta ecuación, simplemente estoy encontrando otra. Ah, bueno. 2BC. 2BC. Muy bien. 2BC. Coseno Coseno de de A. Aquí me faltó el 2. 2BC. Coseno de coseno A. A. Bien. Muy bien. Exactamente. Así es. Mira que estas dos ecuaciones se parecen mucho. Solamente hemos cambiado los lados. Aquí tenemos A. Entonces en el otro lado de la igualdad tienen que aparecer B y C. B y C. Y el coseno del ángulo A, que es el que tenemos acá. Y el último. La última formulita. Ya tenemos el de A y el de C. Nos falta B cuadrado. ¿A qué será igual B cuadrado? Pues los lados que faltan son A cuadrado C al cuadrado. más C al cuadrado menos 2 veces ¿quién? 2. AC. Es 2AC. Coseno. coseno de B. B. Excelente. Ujú. Muy bien. Esa es la ley del coseno. Eso. Esas O tres. sea, o sea que al principio, digamos, bueno, yo estoy despejando el lado A, entonces yo despejaría, pues al final se pondría coseno del ángulo B. eh, Perdón, coseno de, sí, sí, coseno del ángulo B. si yo estoy despejando B, al final debe ir coseno de B. Sí, señor. Ah, bueno. Si tengo despejado A, al final va el coseno de A. Y si tengo despejado C, al final va el coseno de C. Muy bien. Listo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a inventar un triangulito aquí cualquiera. Vamos a inventar un triangulito aquí cualquiera. Y vamos a aplicar la ley del coseno y vamos a ver por qué solamente en ese caso sirve la ley del coseno, no la del seno. Supongamos este triángulo. Un triángulo así. Este este ladito. Pero ahí solo se puso en esa ley. Ya te voy a mostrar cuándo se usa la ley del coseno y por qué no la ley del seno. Entonces vamos a suponer Bueno, que señor. este es el triángulo que tiene por nombres el lado A, perdón, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Muy bien, si estos son los ángulos, ¿cuál sería entonces el segmento A? O sea, lo opuesto al ángulo A. Entre B y C. De B y C. O sea, el segmento BC es A minúscula. Ujú. El segmento AC Es sería el de B minúscula. A minúscula y este El de arriba el C minúscula. minúscula. Muy bien. Pero entonces voy a suponer lo siguiente. Va a suponer que el segmento C, este segmento C, Mm. mide 3 unidades, es igual a 3. Voy a subir esto un poquito. El segmento C es igual a 3 unidades. El segmento A va a medir 4 unidades, va a ser igual a 4 unidades.
Y el segmento B, así como para seguir en el orden, B va a valer 5 unidades. Va a ser igual a 5. ¿Listo? Bien. Mira que en este caso tengo las medidas de todos los lados. Tengo la medida del segmento C, del segmento A y del segmento B. 3, 4 y 5. ¿Cierto? Entonces, si yo hiciera el listadito de lados, los tengo a todos completos. Tenemos lado A, que vale 3, perdón, vale 4. Tenemos el lado B, que vale 5. Una duda. Dime. Ese también se va a partir para que haya otros dos triángulos. ¿Para que haya qué? Otros dos triángulos. No, este ya no lo voy a aplicar así porque yo ya tengo las fórmulas, simplemente es listo. ir a aplicar la fórmula. Bueno, entonces, tengo los tres lados, A, B y C. ¿Y qué pasa con los ángulos? ¿Conozco alguno? No, El ángulo A, ¿sé cuánto mide? no. No. Y el ángulo B, tampoco sé cuánto mide. Y el ángulo C, tampoco sé cuánto mide. Ahora, usted deberá recordar que nosotros aplicábamos la ley del seno cuando nos faltaba algún término en un triángulo, ¿cierto? Pero yo les decía que para la aplicación de la ley del seno debía tener al menos un segmento, perdón, una parejita completa. Bien fuera la de A, o bien fuera la de B, o bien fuera la de C. ¿Y qué está pasando en este caso? Que no tenemos Una línea ninguna completa. completa. Entonces, cuando eso sucede, cuando ninguna parejita está completa, entonces yo lo que hago es voy a aplicar la ley del coseno, aplico, perdón, aplicar la ley del seno, lo que hago es aplicar la ley del coseno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger estas medidas que sí tengo y las vamos a aplicar en alguna de las tres ecuaciones. ¿Tiene que ser en las tres? No. Solamente tiene que ser en una. Solo en una. ¿Listo? Por ejemplo, ¿Por qué solo en uno? porque es que yo no puedo aplicar las tres al tiempo. Acuérdense que, por ejemplo, en la del seno yo no aplicaba las tres inmediatamente. Yo solo cogía una pareja de igualdades. Entonces aquí voy a coger, por ejemplo, la de B. Voy a coger la de B, donde dice que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de B. Vamos a aplicar esta. Reemplazando los datos que sí conozco. ¿Quién es B? 5. B de 5, entonces sería 5 al cuadrado La igual 4 al cuadrado 4 al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. más C. C es Es 3. 3. 3 al cuadrado menos 2 veces A por C, donde A es 4 y C vale 3. Sí. Por el Coseno de 5. de B. B De 5. mayúscula es un ángulo. Ah, sí, sí, sí. Lo conozco. No, es el que vamos a encontrar. Que es el que vamos a encontrar. Mire que acá me está quedando una ecuación que tiene solamente una variable. ¿Cuál es la variable en este caso? El ángulo B. B. Entonces, vamos a resolver esto de una vez. ¿Cuánto es 5 elevado a la 2? 25. Igual, 4 elevado a la 2. 16. Más 3 elevado a la 2. 9, 9, 9, 9. Menos 2 por 4 por 3. Espel... 24. Muy bien, 24. 2 por 4, 8. Y 8 por 3, 24. Coseno de B, que no lo conozco. Entonces aquí, esta ecuación, que ya está muy clara, lo que vamos a hacer es coger los términos que tengo aquí, por ejemplo el 16 que está positivo y el 9 que está positivo, y los voy a pasar para el otro lado de la igualdad.
Como estamos Queda negativo. positivos. Muy bien. Entonces nos va a quedar 25 menos 16 16 menos menos 9. 9 igual a ¿cuánto? Menos 24 no. coseno de 24 coseno de 20. Muy bien. Hacemos la resta. 25 menos 16 menos 9. ¿Cómo que? ¿Qué dijo? Y vamos a hacer la resta. 0, eso es 0. 5 menos 16 menos 9. Eso va a 0. A 0. ¿Cierto? Mm, Igual a menos 24. Coseno de Sí. Muy bien. Ese menos 24, ¿qué está haciendo con el coseno? Multiplicando, no. Está multiplicando, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es Pasarlo a dividir. 4, todo completico que está multiplicando, y vamos a pasar a dividir. dividir. Si lo paso a dividir, entonces me quedaría 24 positivo. menos 24, no lo estoy pasando, Queda. Listo. Sí. igual a coseno de Coseno de 20. Muy bien. ¿Y cuánto es 0 dividido 24? Lo mismo. Ah, no. 0. 0. 0 no. 0. Cero. Eso es 0. 0 dividido cualquier cosa, 0. Igual a coseno de b. B. Listo. Aquí ya terminé. No. No. Tengo que coger el coseno y pasarlo al otro lado de igualdad. Iría negativo. Ojo. Coseno a la... Coseno a la menos 1. Exactamente. Bueno. Pero no, No. es negativo. Ah, perdón, pues yo lo expreso así, pero bueno. Ah, ok. Listo. Bien. Entonces sería aquí coseno a la menos 1, coseno elevado a la menos 1, entero, igual a ¿quién? A ver. Es el ángulo B. Y si yo hago coseno a la menos 1 de 0, eso me da 90 grados. Y ahí sí termino. O sea que este angulito de acá, el ángulo de B, este angulito de B es de 90 grados. Entonces mire que en este caso no podía aplicar la ley, la ley del seno porque no tenía ninguna pareja completa. Sí, pero ya tenemos una, ya podemos usarla. Cuando eso sucede, utilizo la ley del coseno. ¿Listo? Sí. Bueno chicos, ¿alguna duda? No, sí. No. Dígame, Juan David. Entonces, como ya tiene una línea, ya se puede usar la ley del seno. Ah, sí, claro. Como aquí yo ya tengo el elemento B, este angulito de B, ya lo tengo. Ya sé que B vale 90, aquí ya me queda completa la línea de B. Ya puedo utilizar la ley del seno si lo deseo, para encontrar los ángulos de A y C. ¿Listo? Bien, en la clase de mañana continuamos entonces con este ejercicio, para que terminemos de encontrar el ángulo A y el ángulo C. Listo. Listo, muchachos. Listo. Ahorita Listo, profe. les envío la... Video. Listo. Hasta luego. Muchas Hasta luego, profe. Sigue español. Sí. Sí, a las Por ahí. 8. Bueno. Mantén el link. A las 7:45. No, a las 8 A las 8. Este man